acá en Sin Pauta un video que circuló por redes sociales de 12 niños que defendían un puesto de venta de comida con cuchillos en el Paseo Humada, si mal no recuerdo, y que se estaba viralizando y que había hartos comentarios y provocó de hecho la reacción inmediata de la Defensoría de la Niñez y otras medidas y lo tremendo que era el video. No, tremendo video, ayer lo comentábamos, un nudo en la guata, yo diría, sí. Al verlo, un nudo en la guata de ver a niños que debiesen estar educándose, debiesen estar en el colegio, verlos en una situación así. Para esto, para hablar de este tema, ¿no? Ya estamos conectados con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola Isidora, ¿qué tal? Hola Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy impactado, buenas tardes. Impactado como probablemente le impacta a ustedes también. La diferencia es que de alguna forma esto no ha sido algo esporádico. ¿Se acuerdan ustedes hace algunos meses cuando vimos el niñito de 5 años participando en barricadas? Ayer justo en la mañana nos estaban informando de un joven de 14 años que eventualmente estaba participando en un sicariato, y en la tarde nos encontramos con esta situación en el Paseo Humada. Sí. Son muchos índices de algo que está pasando y que, bueno, qué bueno tener el espacio para conversarlo con ustedes. Sí, quiero aprovechar de relacionarlo también con el tema de las encerronas, por ejemplo. Se habla mucho de que son menores de edad también que participan, de niños que se vulneran sus derechos, ¿no es cierto?, que adultos los incitan a cometer estos delitos porque tienen baja... O sea, es difícil que terminen en algo distinto, es difícil perseguirlos judicialmente, penalmente, y por lo tanto, probablemente ahí con lo que tú señalas, hay un patrón, ¿no? Hay un patrón de adultos que están vulnerando estos derechos de niños en situaciones complejas. Lo primero que hay que entender es que la delincuencia juvenil siempre ha estado presente en nuestro país. De hecho, en los grandes números, la delincuencia juvenil ha ido cayendo a través del tiempo desde la implementación de la Ley Penal Adolescente. Pero hay un porcentaje importante, un 17% de niños que cometen delitos que son multireincidentes. Es decir, esos multireincidentes explican el 50% del total de delitos que cometen los niños. Cuando tú analizas, básicamente esas trayectorias delictivas son las trayectorias más graves, las trayectorias que se involucran en delitos graves contra las personas y parten con el hurto simple y pueden llegar a una situación como el homicidio. Entonces, es cierto que en las grandes cifras pareciera ser que la delincuencia juvenil va disminuyendo, pero en esa cifra pequeña pero importante que explique la mayoría de los delitos, tenemos un grupo que claramente está vinculado a los delitos violentos. Carabineros daba cuenta que en los últimos 2 años había crecido la participación en cerca de un 45% de la participación de niños en delitos violentos. Y cuando vemos la encerrona, estamos viendo de manera permanente que hay un grupo que además es cada vez más joven, cada vez más temprano. Y esto tiene relación con el cambio en los patrones delictivos durante los últimos 5 años, donde el narcotráfico está penetrando fuertemente distintas organizaciones criminales y utiliza como estrategia el involucramiento delictivo de niños y jóvenes. Y lo hace buscando a aquellos niños que, habiéndose iniciado en el delito, puedan desarrollar trayectorias delictivas, cargando el costo punitivo en ellos porque o son inimputables o están bajo la Ley Penal Adolescente. Y por lo tanto les pasan un fierro a muy temprana edad. El fierro es el arma hechiza. Claro. Ellos tienen acceso a un arma hechiza. Vimos el caso en Antofagasta de un par de niños que consiguieron un arma por 20.000, 30.000 pesos. Tú vas después a un tornero y el tornero la adapta y se transforma un arma de fogueo en un arma real por menos de 60.000 pesos. Hoy día los niños están teniendo acceso a armas de temprana edad. Las organizaciones criminales los reclutan, les dan cargos, primero son sapos, después son soldados, después son guardaespaldas. En el intertanto está una nueva categoría que son los niños zombies, a quienes les pagan con droga. Y la droga es la causa principal del 30% del delito contra las personas y está presente en el 50% de los delitos. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es un creciente aumento en los factores de riesgo que están llevando al involucramiento delictivo de niños en cada vez trayectorias más violentas. Marcelo, tú hablas de todas estas cifras que de por sí son bastante impactantes e impresionantes. A ver, cuando
ocurren estos hechos a personas de mayores de 18, es cosa de hacer la denuncia, de que tengan su debido procedimiento y ok. Pero ¿qué ocurre con niños menores de edad que la mayoría de estos casos terminan derivándose al Sename, a un sistema que, hay que decirlo con todas sus letras, no está en su mejor momento, no ha estado en su mejor momento? Entonces al final la pregunta que todos se hacen es ¿cuál es la solución, no?, que se da? Porque claro, la solución, por decirlo, para los mayores de 18 es la que tiene la mayoría de la población, pero hablamos de niños que se enfrentan a un sistema que no es el mejor que hay. Bueno, convengamos que también la población adulta se enfrenta a un sistema que no es el mejor que hay, Isidora. Nosotros, no, pero hablamos de niños de algo más atípico, a eso me refiero. Sí, pero las tasas, esto es muy importante porque las tasas de reincidencia de la población penal adulta es de un 75% antes de los 3 años. Y esa población penal adulta es papá, es mamá, es cuidador de niños que reciben también esos modelos delictivos a la base. Cuando te hablaba de ese 17%, el 40% tiene un papá, una mamá o un cuidador que ha estado preso. Ya. Por lo tanto, así como no funciona el sistema penal adulto, las cárceles no funcionan, no reinsertan, que el 75% vuelva a delinquir al cabo de 3 años, es brutal. Hacemos inversiones en cárcel pública, encerramos a las personas para que finalmente después sigan y persistan en trayectorias delictivas que además afectan a su núcleo familiar y generan lo que se llama la transmisión intergeneracional del delito. Y por otro lado tenemos un sistema de protección que no es un freno efectivo. Nosotros el año 2015 junto a Paz Ciudadana pesquisamos que cerca del 50% de las personas que estaban privadas de libertad pasaron por el sistema de protección. Pero también pesquisamos que el otro 50% no pasó por el sistema de protección. Es decir, era población común y corriente, población general, en que de alguna forma también terminaron presos. Entonces, ¿qué está la base de todo esto? Está la base de que estamos llegando demasiado tarde. Estamos llegando a intervenir cuando los niños tienen 14, 15 años. Hoy día el gobierno está focalizando en ese grupo, en los 15, los 16, los 17. Estamos llegando demasiado tarde. Tenemos que tener una agenda temprana de prevención social. ¿Y por qué te digo una agenda temprana? Porque el efecto realmente de padres y cuidadores sobre los niños se da hasta los 13 años. Recién hasta ahí tú puedes cambiar conductas. Y por lo tanto, tienes que comenzar tempranamente, cuando todavía ese vínculo es poderoso para poder transformar. Pero muchas de estas familias que tienen a estos niños en sus cuidados no son capaces, no tienen apoyo a la crianza, no tienen dispositivos efectivos para saber cómo comunicarse con los hijos, cómo poner normas, cómo ejercer control parental, etc. Y en eso estamos llegando tarde porque no tenemos una agenda temprana de prevención social. Y le voy a meter más pelo a la sopa, como dicen vulgarmente, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con estos 50.000 niños que no se rematricularon en los colegios este año? Porque ahí, claro, tenemos, esto es como un caldo cultivo, ¿no? Porque tenemos esta situación que tú estás describiendo, que es tremendamente dramática y donde el foco probablemente como sociedad lo estamos poniendo mal, como tú mismo señalas, porque estamos atacando el problema cuando ya existe en vez de atacarlo antes de que exista, ¿no? Eso es un poco lo que estás planteando. Excelente tu observación, porque de alguna forma lo que hoy día tenemos es lo que dice es una papa volente. Hoy día, de alguna forma, estos 50.000 niños que son excluidos del sistema escolar, más los 200 y tantos mil que ya están en exclusión escolar, significan el inicio de trayectorias de vulneración de derechos a esos niños. Probablemente los niños que vimos ayer en el Paseo Humada no estaban en su colegio. Probablemente no estaban dentro de los elementos normativos que te da el colegio. El colegio te permite regular las emociones con tus compañeros, te permite adherir a cuadros normativos que contribuyen a tener conductas prosociales. Cuando el niño abandona el colegio queda desprotegido. Entonces es el inicio de una serie de trayectorias de vulneración de derechos, consumo problemático de droga y alcohol, embarazo adolescente, violencia, participación en pandilla, el entrar en contacto con pares negativos, el inicio de trayectorias delictivas. Todos esos elementos están a la base. La exclusión escolar aumenta significativamente
posibilidad de que los niños inicien trayectorias delictivas. Y cuando además se junta con consumos problemáticos de droga y alcohol, tenemos trayectorias que además son refractarias, que son multireincidentes y que probablemente van a desencadenar en un adulto con alto compromiso delictivo. Por eso que te digo, hoy día la deserción escolar, la exclusión educativa es probablemente una bomba de tiempo muy fuerte que lamentablemente cambia de patrones. Cuando tú miras las cifras hoy día, estamos teniendo niños que deberían estar, que tradicionalmente no estaban en exclusión educativa, niños de primero básico, segundo básico, tercero básico. Generalmente la exclusión educativa se daba en el cambio de octavo básico a primero medio. ¿Qué te está indicando eso? Está indicando que esos niños no tienen una fortaleza parental para poder crear factores protectores para que los niños puedan asistir a la escuela. Probablemente porque muchos de esos padres también son desertores escolares, quedaron excluidos del sistema escolar. Ahí no estamos llegando, ahí la oferta pública no está llegando con apoyo a la parentalidad para que esos padres realmente creen espacios protectores y los niños realmente se inserten en el sistema educativo. Estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Me gustaría preguntarte, Marcelo, ustedes como fundación, ¿cómo abordan esta problemática? Nosotros hemos impulsado ya desde hace muchos años, desde el año 2014, venimos trabajando con el SDRG de la Universidad de Washington con un modelo que se llama Comunidades que se Cuidan. Ese modelo adosa una serie de programas, pero no cualquier tipo de programas, son programas preventivos basados en la evidencia. ¿Qué quiere decir? Que tienen por lo menos 2 estudios con grupo de control que logran resultados y que tienen impacto. Esos programas los hemos traído desde afuera, los hemos evaluado en Chile y lo hemos diseminado en la política pública. Tenemos el programa Familias Unidas, que ha participado del sistema Lazo, tenemos el programa PMTO, tenemos el programa ICPS, que trabaja las habilidades socioemocionales fundamentales para este desarrollo necesario de los niños respecto de la regulación de sus emociones y también para ir insertándose en los modelos educativos. Tenemos programas como el Saliendo Aprendo, que establece una relación con la naturaleza. Es decir, nuestra oferta o lo que hace la Fundación es construir esta agenda temprana de prevención social para llegar antes, dejar de llegar tarde, anticiparse a cuando aparecen los factores de riesgo, de tal manera que los niños no consuman alcohol, no consuman droga, no se relacionen violentamente, no tengan embarazo adolescente o conductas sexuales de riesgo. Porque cuando tú ya llegas tarde, es muy difícil la rehabilitación. Cuando tú llegas después de los 14 años, es muy difícil la rehabilitación. Hay que invertir en prevención y la prevención es el hermano pobre de las políticas públicas. Acá se cree que se hace prevención cuando se hace promoción. No es así. No es decirle a los niños no toman droga. No. Es mejorar la relación con sus padres. Es mejorar el involucramiento de los padres en la crianza de los niños. Y eso es lo que nos está fallando. Y ahí es donde nosotros debiéramos tener dispositivos como la Subsecretaría de Infancia, instalando en las oficinas locales dispositivos preventivos al alcance de todas las familias que lo necesitan para detener estas vulneraciones de derechos y estas trayectorias que van a concluir eventualmente en trayectorias delictivas que afecten el desarrollo positivo de la infancia. Muy bien, Marcelo, te agradecemos estos minutos con nosotros para analizar esto a raíz de este video de ayer y de una situación que no es única ni particular, sino que estamos viendo, ¿no? que está extendida y que como sociedad tenemos que atacar de alguna manera. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Isidora, muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Antes de irnos a la pausa.